para los especialistas en la habitación de hoy. Pero la cosa es que en Alemania hemos descubierto que especialmente en las áreas rurales es Alemania muy hemos visto que en difícil algunas encontrar zonas pacientes con rurales a veces es MPN. Pero difícil antes de entrar en esta encontrar problemática, especialistas de eh, MPN. normalmente Peter no está participando con una presentación, ¿no? No tengo es lo que apunta a las presentaciones. A ver. Bueno, no importa. Simplemente es una diapositiva, o sea que si no, cerrad los ojos y continuaré con la otra cosa. Ok, tenemos aquí nuestro 20 aniversario este año. Sí, haré esto. Ok. Se fundó en el 2002 el foro de Yahoo. Desde 2005 estamos registrados como una organización eh, que no está subvencionada por ninguna farmacéutica. Esto es algo especial en Alemania porque tenemos fondos de la industria de la seguridad social. Tenemos ahora mismo más de 1.600 miembros en la región DACH, que eso tiene incluida Suiza, Austria y Alemania, y lo que podéis ver es que el número está creciendo hasta el año 2024 y esto dice algo, que muchas más personas están siendo diagnosticadas, lo que es algo bueno, y el número también es más alto porque es una enfermedad rara, pero la gente vive más tiempo con ella, es decir, son buenas noticias. Y nosotros colaboramos mucho con GSG, que es un grupo de estudio alemán de las MPNs, con muchos doctores con los que trabajamos, pero para los pacientes únicamente a veces es difícil encontrar el paciente correcto y eso es a veces que también habéis experimentado en vuestras áreas y eso es lo que me gustaría debatir hoy. Luego volvemos a dormir, pero veamos cómo podemos mejorar la situación. Así que, podemos encontrar a un médico? Recuerdo hacerlo yo por mí misma. Le preguntamos a internet, le preguntamos al doctor de familia, le preguntamos al hematólogo. Hay algunos pacientes que ya tienen un hematólogo y también le preguntamos a la red de MPN. Pero esto puede que te llevaría a cuatro respuestas diferentes. Pero ¿cuál es la confiable? Desde el punto de vista de un paciente, queremos un experto, ¿cierto? Creo que eso es lo más importante. Pero también queremos una proximidad con respecto a dónde vive el paciente. Por ejemplo, ayer con el doctor Schatzel hemos visto que tenías que viajar muchísimo para encontrar un especialista y está bien si tienes una consulta una vez al año, ese viaje, pero si tienes que ir cada 4 semanas es algo bastante tedioso. Entonces, eh, eso es un factor que también tenemos que tener en consideración y eso no mejora con la cantidad de viajes que hay que hacer. Y también queremos que sea una persona empática y que nos entienda y que tenga suficiente tiempo para el paciente. Eso es algo que en nuestros criterios, que son siempre muy difíciles de evaluar, así que nuestro enfoque siempre está en los primeros dos. ¿Y cómo definimos que es un especialista que se acomode, ¿no? Pues obviamente tiene que tener unos estudios acordes, ¿no? Que en hematología, por ejemplo, también tiene que haber un número de pacientes de MPN suficientes. Si solo tienes uno una vez al año, no es algo, ¿crees que no se representa solo en esta forma? Hay muchas más maneras de presentarse la enfermedad y no puedes saberlo. Y tiene que tener facilidades de laboratorio suficientes. Sabemos que medimos la carga tumoral y algunos doctores no tienen los medios para poder conseguirlo. Y también tiene que interactuar con otros especialistas, con patólogos que inspeccionan, especialistas en trasplantes de médula ósea y que probablemente
si no es bueno para el propio paciente, tienes que tener algo que sea de trasplantes o que te pueda guiar para eso y que cooperéis para trabajar juntos. Y probablemente también tiene que participar en estudios en fase 3 para que tenga las últimas noticias de qué está pasando en el mundo del farmacéutico, y tiene que estar asociado con centros de MPN, pero eso es algo que es una lista que establecemos en Alemania. A lo mejor vosotros tenéis otros criterios. Si definimos estos criterios, ¿cómo los identificamos? Bueno, no está completo, a lo mejor puede ser como la lista previa que hemos visto, así que tendríamos que debatir qué otros criterios puede haber. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, los alemanes adoramos la administración, somos muy organizados y que hemos creado una lista de criterios. ¿Y quién debería certificar esto? ¿Cuál es el modo correcto de hacerlo? Si hay otra manera de hacerlo o trabajos no tan populares que hacer, eh, que funcionen los procesos de certificación, y si lo haces a los 3 años probablemente tengas que rehacerlo porque las cosas cambian, mucha más gente tiene estabilidad o mucha gente ha perdido la habilidad, así que ¿qué es lo que tienes que hacer? Y luego tienes que revisar y adaptar los criterios de certificación, porque esto es algo muy aburrido. Y la pregunta es también, ¿deberíamos certificar a los médicos en Alemania o a las asociaciones con las que se reúnen los doctores? Si estas certificaciones, sé que os reís porque probablemente estáis enfrentándoos a eso mismo. Así que la pregunta es realmente cómo lo hacemos. Bueno, la pregunta es cómo lo haces, ¿no? Obviamente conocemos a los médicos. Si me preguntáis sobre España, por ejemplo, yo lo sabría. Eh, la última semana tuve a alguien que vino de Dresden y yo no conocía a nadie de Dresden. Y incluso en Hannover, de donde vengo yo, en la universidad de allí, yo sabría, conocería a alguien, pero eso no es un criterio. No quieres ser mandado a alguien que yo conozco porque tú probablemente ni siquiera me conoces a mí. Así que tus expectativas pueden no ser completas. Así que la pregunta es, y os estoy preguntando a todos vosotros, hablad, ¿cómo lo hacéis en vuestros países? John, Dolph. Bueno, tú has levantado la mano para Dolph. Me encanta tu presentación y es que esto ha sido mi frustración durante 8 años y he estado trabajando en Holanda durante 8 años y mi objetivo es que cada paciente de MPN sepa a dónde ir, que es a un doctor de MPN con experiencia. Y yo he intentado muchas cosas como escribir cartas al gobierno, a hospitales y era imposible porque los médicos cierran las puertas de casa. Es que es imposible, no sé cómo decirlo. Llamar a un buen doctor de MPN eh, si dicen que los otros no son buenos. Y eso es lo que pasa en Holanda y bueno, creo que también en otras partes del mundo. Y tras 3 o 4 años me frustré y creé un sitio web para contactar con un doctor de MPN con experiencia y sé que al menos 5 son bastante buenos y los puse en un mapa con un número de teléfono. También creé un grupo de Facebook con 900 personas y distribuí este sitio web. Y creo que es importante mencionar a los buenos doctores. Como paciente lo puedo hacer y eso es lo que quería conseguir, la distribución de buenos doctores en Holanda. Y ahora mismo
estoy empezando a expandir la lista. Uno de los doctores de los cinco me llamó y me preguntó si este sitio web lo había creado yo y me dijo que lo cerrase porque estaba demasiado ocupada. Pero hay más doctores con experiencia. Así que me dio una lista con estos doctores y los añadí y me encanta. Y creamos NPN World, que es un sistema en el que se puede entrar para tratarse y también aparece el nombre del doctor. Y queremos ver qué doctores se mencionan, cuáles no. Y la verdad que da una buena visión. En Holanda tenemos entre 12 y 13% de pacientes con MPN en el sistema y podemos expandirlo hasta 10 veces la cantidad de personas tratadas con MPN. Y hay doctores que solo tienen 5 o 6 pacientes. Es que no es creíble. Es increíble. No, no te vayas. Estábamos hablando sobre Alemania. Vives Es un mundo en de un sitio en el que cuento de puedes tener de hadas. todo, digamos. No, no sé si sabes o no la ayuda que tienes del grupo de estudio. El sistema está financiando lo que hacéis en Alemania. Esto está quitando dos de los problemas más grandes. Otra excepción es el Reino Unido. Tienen un sistema que solo podemos soñar. En España, por ejemplo, tenemos una GSG, un doctor de VPN no existe. Es un doctor que luego se especializa en VPN, claro. Y nos consideran como asociación, que somos como 2000 personas en conjunto, nos consideran un enemigo, porque sabemos más sobre ello, hemos estudiado sobre ello. Si tú nunca has estudiado, ¿cómo puedes dar una opinión? Es un poco arcaico, el- la mentalidad un poco arcaica de un médico generalista. Y es gracias a esa situación tan bonita que tenéis que podemos y sostenerlo. Es algo que nosotros, por lo que nosotros luchamos para intentar alcanzar lo que tenéis. Pero en la mayoría de los países es que bueno, construir todo esto, nosotros llevamos 6 7 años como construyendo esto, conseguir lo que tenéis es difícil de alcanzar. Ni siquiera puedo ver el inicio a veces. No tengo nada en mis manos con lo que yo pueda decir, puedo construir algo. En España la fundé junto al doctor Veces, con el que es mi hematólogo, pero bueno, muy a menudo no consigues alcanzarlo a la gente, ¿no? Pero bueno, quería felicitarte por esto. Muchas Estás gracias. haciendo un trabajo increíble, cosas realmente maravillosas. No sigo todo, pero te he estado siguiendo en general y espero que puedas seguir con la situación que tienes. Estamos intentándolo duro, incluso estar mejor. Joan, ¿tú querías decir algo? ¿Estás levantando tu, tu mano? ¿La estás levantando por Dolph otra vez?
Encontré Ah, un genial. especialista distinto. Sí, puedo escucharte. Hola. Quería compartir lo que yo hice. Y es que me diagnosticaron hace 3 años en mi hospital local en Bath, en Inglaterra, que es una ciudad pequeña. Y creo que el hospital, bueno, tiene una población de unas 500.000 personas y me dieron el diagnóstico de repente y quería tener una segunda opinión. Así que quería ir a un experto en la enfermedad y participar también en ensayos y pensé en cómo hacerlo. Y entonces encontré a un profesional privado eh, y fui a hematólogos y entonces fui a Londres y hablé con el principal de oncología y hematología y en una semana me dieron una cita y no costó tampoco mucho. Entonces, pues hablamos un poco y me dijo que ya no se especializaba en esa área, pero que hablase con su colega Donald. Entonces me mandó la conexión y dije que iba a ver en el NHS, el sistema de Reino Unido. Y entonces, pues encontré a este experto a nivel nacional, Donald. Y entonces, pues hacían las cosas distintas, me tomaban más sangre, hacíamos visitas mensuales y me daba otro tipo de medicamentos. De todos modos, como voy a Londres a trabajar, pues me venía muy bien. Y no, tampoco me presiona, también podemos hacer llamadas telefónicas, contactamos por email. Y quería preguntarle cómo lo hace usted. Quiero una segunda opinión de un experto. Eh, para, quiero hacer un Y pequeño comentándolo comentario, brevemente, solo por el trabajo en solo nuestra área. porque trabajo en ese área. Es un reto para nosotros, pero supongo que, bueno, podemos certificar ese punto porque creo que es importante. La razón por la que estoy diciendo esto es porque he visto a muchos pacientes que en otros hospitales no tienen un especialista y es muy difícil para las dos partes. Eh, Siento decirlo, pero es difícil para los pacientes, pero también para los doctores, porque en la hematología en general, vas a una clínica, no sé, y en una clínica tienes 20, 25 pacientes, pero para los pacientes de MPN es más difícil en esta área, en la área es más difícil. Em, para mí sí puedo formar parte de estos estudios, pero desafortunadamente tenemos limitaciones de parte del gobierno. Los pacientes pueden ser mandados a otro centro más especialista, pero es difícil, es una posición difícil para nosotros porque a veces tenemos recortes en ese sentido. En ocasiones no nos dan, no somos, no tenemos el permiso para hacerlo en los hospitales generales. Por eso, en cuanto a los pacientes del área de Londres, no sé, no conozco las distancias, pero para algunos pacientes deben viajar 1 hora. Lo que, bueno, se puede decir que es justo, pero de la misma forma es difícil para nosotros, para los doctores, porque tenemos esa limitación. Decirle, no podemos hacerlo. Pero creo que, bueno, como pacientes como Simon, que lo vemos una vez al año o 2 veces al año, hablamos con ellos, le decimos, por supuesto, la puerta está abierta. Tienes un problema, ten una cita con nosotros, llámanos. Intentamos hacer cosas, pero para mí el otro punto es que también necesitamos desarrollar educación para el equipo. Hablar con compañías farmacéuticas, necesitamos hablar con
con compañías de MPN para que mis compañeros también aprendan. Tenemos que saber manejar a los pacientes y la expectación y las expectativas que estos tienen. Es tu turno. Es todo por el debate. Bueno, yo soy de Costa Rica, pero me mudé a Viena y me diagnosticaron allí. Y la verdad que el proceso fue bastante agotador porque estaba en un país extranjero y no hablaba el idioma. Y bueno, estaba trabajando allí, por lo tanto tenía seguridad social y entonces me mudé a Madrid, donde estudio y no tengo el tratamiento que tenía en Viena. Y como estudiante no tengo seguridad social, por lo que tengo que encontrar un trabajo y Peter me está ayudando. Mm, Y muchas gracias a Peter por ayudarme. Pero es complicado porque tengo que vivir con esta carga y la burocracia, que como no soy europea, no tengo acceso a la seguridad social, entonces me tengo que buscar una manera de continuar con el tratamiento que tenía en Viena. Y em, bueno, al final es cáncer y hay un montón de asociaciones y pacientes, así que era tanto, y yo solo quería una cosa. Y me diagnosticaron cuando tenía 24 años, así que todo el apoyo que tenía, em, me decían que era sobre todo gente de 80 años y yo quería vivir una vida y me sentí muy sola, así que encontré un grupo de apoyo para gente joven y orgánicamente creció muchísimo. Y yo solo quería un amigo con el que poder compartir mi experiencia y ahora somos 90 personas que tenemos un grupo de WhatsApp y hablamos internacionalmente y buscamos una manera de unificar los esfuerzos que están sucediendo en el mundo y estandarizarlo. Sé que es muy duro y bueno, eso es lo que quería compartir, que hay mucha información, pero no sé cuál es la mejor. Y es que cada situación que cada individuo tiene, una situación súper complicada, específica. Por ejemplo, yo soy estudiante y no soy europea, entonces es muy difícil encontrar respuestas. Así que sí, bueno, eso. Y luego también creo que se necesitan programas de educación. Gracias a Blood Club, estoy en contacto con gente de México y Costa Rica. En Costa Rica no se sabe nada de las MPNs y hay una chica en México que viene a hablar, sabremos más sobre ella, y está yendo a hematologistas que no tienen ni idea y ahora está empezando a tener opiniones de gente de Europa y es muy difícil para ella porque no debería prepararse, pero es su única opción. Así que yo creo que se necesitan más programas de educación y así unificar los esfuerzos. Sí, creo que eso era un punto muy importante porque la gente se mueve y tenemos a todas estas personas que Alemania está en el medio de Europa, así que tenemos probablemente gente de Bélgica que tiene más difícil para viajar del este o, por ejemplo, de un lado de Bélgica a otro lado de Alemania, así que tenemos estas pequeñas cosas que necesitamos tener en consideración. Y sí, incluso antes de usar demasiado tiempo, quiero preguntaros una pregunta. ¿Y es algo en vuestro país, algo específico, un tipo específico de lista o de doctores que diríais son especialistas para tratar MPNs, pacientes de MPN o al menos poder tener una segunda opinión? Sí, tú has hecho una. Bueno, el problema es que, bueno, lo primero de todo,
no me gustaría llevar la responsabilidad de decir, te estoy mandando a este médico si no lo conozco por mí misma. Así que esa es una cosa y la otra cosa es que hemos hablado de esto, no un intercambio, no es algo muy importante, pero bueno, es el dinero, ¿no? Si estás diciendo ve aquí, tú estás diciendo no vayas a estos otros 10 y ellos están perdiendo dinero, o sea que eso es un gran problema. No quiero centrarme en la situación financiera porque eso es algo, un tema muy grande, pero sí, tú necesitas un micrófono. Tengo una pequeña pregunta porque también eres de otro país. Yo sé que en los Países Bajos hay médicos que, que ayudan, algunos especialistas. Y cuando me diagnosticaron, yo contacté con uno de estos. Sí, pero si los doctores tienen el mismo problema que tengo yo, pero no saben a todo el mundo. Y especialmente en estas áreas rurales, cuando piensas en cerca, por ejemplo, de la frontera con Polonia, tienes algunas universidades y la gente no quiere viajar, así que ¿dónde los puedes mandar? Por la primera confirmación o para una segunda opinión, y creo que está bien viajar a algún centro universitario, puedes debatir cómo de lejos puede estar, pero necesitas continuar tu tratamiento con alguien que te conozca, así que si hay alguna complicación, el doctor podría entrar en contacto con eso y el experto, pero incluso el doctor rural debería saber quién es el experto. Pero sí, ¿querías decir algo? Sí, lo que quería decir es que las preguntas que tenía las he tenido que hablar con un montón de doctores y he tardado muchas semanas en responder una respuesta. He tenido que hablar con 5 doctores diferentes. Así que, bueno, por la lista y debido también a que mi hematólogo me quería mandar a un hospital diferente, que estaba, bueno, estaba a 1 hora y el otro estaba a 5 minutos, entonces, bueno, pero bueno, en mi caso fue muy bien, la verdad, con el especialista de MPN y la mayoría de las veces han sido consultas por teléfono y Sí, pero tienes que seguir esa lista. eh, los nuevos doctores vienen, pero y si sabes que alguien... tenemos también los hospitales más pequeños y creo que es así como nos deberíamos organizar. Creo también que el dinero tiene mucho que ver y que si estuviéramos en un hospital más grande iría mejor porque nos diagnosticarían antes, seguramente.
Muchas personas consiguen la certificación. Ahora mismo estamos hablando sobre esta certificación y lo que sabemos es que definir la certificación y mantenerla conlleva mucho trabajo y es complicado. Así que necesitamos otras opciones. Así que se nos ocurrió la idea de la provocación. Vamos a crear una lista y en esta lista estarán los médicos que conocemos que al menos cuentan con 50 pacientes porque es una enfermedad complicada, deben tener experiencia y tener experiencia es un requisito mínimo para tener esta certificación. Así que lo que podemos ofrecer no es la lista de los mejores doctores, sino una lista con los que tienen experiencia con bastantes pacientes. Y a partir de ahí ir trabajando y ver otras alternativas también. Esa es la manera que tenemos de proceder. No presión para los doctores. Lo único que quiero decir es que hay una gran diferencia entre vuestros países, Reino Unido, España, porque, eh, porque desafortunadamente, como habéis explicado, en España es una pesadilla. Eh, no sé, para bien o para mal, es difícil, pero estoy segura de que para la mayoría de nosotros, porque puedo verlo en los pacientes, eh, estamos desarrollando este interés, pero es muy difícil. Por eso yo reconozco las dos posiciones, pero al final es una gran batalla. Y bueno, hemos estado trabajando durante muchos años en hematología, pero puedo ver que hay una diferencia. Et- Estamos caminando hacia una clínica más especializada. Por supuesto, toma tiempo porque, bueno, el gobierno está dentro de todo este tema, pero bueno, como doctores es muy difícil estar al día con cada enfermedad. Por supuesto, puedo hablar con mi compañero, pero, pero para que cambien a hidroxiurea, por ejemplo, pero me dicen, ah, sí, claro, claro que lo sé, muchas gracias. Pero todo esto, todo este proceso toma mucho tiempo. Eh, Bueno, vale. El micrófono viene desde atrás. En Bélgica tenemos una asociación, la Asociación Belga de Hematología, que trata todas las enfermedades de sangre, pero también hay subgrupos. Y el subgrupo, uno de los subgrupos que hay es el de MPN, en el que también hay hematólogos y tenemos una lista de especialistas de MPN. Sí, y eso es un problema en Alemania, precisamente por este aspecto financiero. El problema, estamos diciendo, cuando decimos vete a este, estamos quitándole pacientes a otra persona, así que podemos verlo en la web y me puedes decir dónde puedo encontrarlo, ¿ok? Sí, quería añadir algo. En nuestro hospital tenemos un sistema en el que si llamas para pedir una cita y dices que tienes MPN, te redirigen a un único doctor. De esta manera, el resto de doctores pueden estar comprometidos con otras enfermedades y este doctor únicamente se dedica a la Sí, MPN. te daré otras opciones. A lo mejor el médico que tiene aquí la consulta no te verá, así que eso es una preocupación en Alemania, pero sí, veremos eso. A lo mejor podemos ir por ese camino. ¿Alguna pregunta más? Estamos escuchando algo acerca del sistema inmune. Creo que será el siguiente tema, ¿no? Muchas gracias.